Relatos del río. Una historia ambiental del río Orito. Cuando el río se pudrió. Cierto día, cuando las personas se acercaban a las orillas del río, éste les recibió con un fuerte olor fétido y pestilente, como si algo muy grande se hubiera muerto, estuviera pudriéndose y bajara esa putrefacción por el cauce del río. Si eso era lo que estaba ocurriendo, tendría que ser algo extremadamente grande, pues el río Orito tiene, a la altura del puente, un caudal de unos 20 metros de ancho y en partes hasta 5 metros de profundidad. La situación se tornó más alarmante cuando después del segundo día y por 3 días más, en la orilla del río se empezaron a encontrar muchos peces, crustáceos e insectos acuáticos de todo tipo y tamaño muertos con sus barrigas infladas. Por un par de semanas nadie volvió a bañarse, lavar la ropa, abrevar sus animales o sacar agua para el consumo humano, pues ninguno sabía con certeza lo que le estaba pasando al río y, para evitar cualquier efecto negativo, la gente se abstuvo de aprovecharlo. Se tenía noticias de condiciones parecidas que habían ocurrido antes en las épocas de lo que se conoce como las conejeras, que son grandes crecientes del río que arrastran barro, árboles, vegetación y todo lo que se encuentra a su paso, convirtiendo el cauce del río en un caudal de lodo maloliente letal que arrastra toda la vida del río a su paso. Luego que las aguas del río bajan, quedan en las orillas enredados en los árboles y sobre la vegetación miles de peces muertos, los cuales en su gran mayoría se descomponen porque nadie los puede aprovechar. Pero eso ha ocurrido en épocas de lluvias fuertes con grandes precipitaciones. Para las fechas en las que el río se pudrió, era época soleada y el río estaba con poca agua. Las personas más supersticiosas empezaron a hablar de una maldición o que al río le habían hecho una brujería. Lo que estaba pasando alertó mucho a la comunidad, pues el acceso al río era vital para el desarrollo cotidiano de la vida de los lugareños. Los más osados decidieron ir aguas arriba a investigar lo que estaba ocurriendo. Subieron un par de horas por la orilla del río y notaron que aguas arriba, antes de la desembocadura del río Quebradón, ya no olía a podrido y no había peces muertos. Con ese indicio subieron por el río Quebradón. No tuvieron que andar mucho para encontrar que en los pequeños charcos que se hacen a la orilla del río, en medio de las piedras, el agua estaba blanquecina y con un olor fuerte a químicos. Nunca se pudo precisar lo que ocurrió, pero por accidente o adrede, sobre el río Quebradón se derramaron decenas de galones de un plaguicida altamente tóxico que por días contaminó y mató toda la vida del río Quebradón desde el punto de vertimiento hasta el río Orito. Algunas personas plantearon que el vertimiento no fue accidental, sino que lo hicieron un grupo de personas que ignoraban la magnitud de lo que estaban haciendo, solo con el fin de matar los peces, para extraerlos y venderlos, dado que los ríos estaban en época de sol con aguas muy bajas. No se supo si alguna autoridad competente investigó este caso y sus consecuencias, pues hoy se sabe que este tipo de contaminantes cambian la estructura molecular del agua, produciendo nuevas moléculas que, al ser usadas o consumidas, causan el deterioro de la salud humana, animal y vegetal, entre ellas el cáncer, problemas reproductivos, daños del sistema nervioso y otros problemas de salud graves. Para el caso de la flora, el cambio de la estructura molecular del agua altera las propiedades físicas de la misma, haciéndola perder su alta capacidad de solvencia y por tal razón su vital papel en el transporte de nutrientes. También pierde su capacidad de adhesión y con ello su posibilidad para subir por capilaridad a través del tronco hasta sus hojas, causando estrés hídrico en los árboles.
Muy seguramente, y a pesar de que han pasado muchos años, los efectos sinérgicos de este grave evento de contaminación, así como la acumulación de estos en la estructura genética de la fauna hídrica y la terrestre asociada al río, todavía siguen siendo una amenaza sin identificar con claridad en las aguas del río Lito.